15 dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El versículo 2 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Dice el 3: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y dice la Biblia: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El 6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, nuevamente versículo 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. El 9 dice: yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y el 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. En esta mañana quiero compartir estos 10 versículos de la Biblia y quiero hablarte acerca de permanecer en Cristo. Hermanos, si hay algo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos de hacer, es permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, a pesar de los pesares, a pesar de lo que suceda en mi vida, yo pueda permanecer en Dios, pueda permanecer en Cristo, pueda permanecer en Él. Dios nos hace un llamado a la iglesia. Sabemos nosotros que vivimos tiempos complicados, tiempo de mucha revolución, tiempo de confusión. Nuestra sociedad vive tiempo de incertidumbre. Pero como iglesia, el Señor, mediante esta palabra, nos insta una y otra vez a permanecer en Él. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro lugar seguro. Si nosotros permanecemos en Él, estamos seguros. Si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos cuidados, estamos seguros. Dice la Biblia que nadie arrebatará a alguien de la mano de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos cubre, nos cuida, nos guarda, nos protege, cumple su propósito en nuestras vidas. Y en esta mañana el llamado de la palabra de Dios a toda la iglesia, a nosotros, es a permanecer en Cristo. Dice la Biblia que Jesús es la vid, o sea, el tronco, la parte más importante de la vid, la columna vertebral. ¿Y sabe qué significa que Jesús es la vid? Que Él es la fuente de todo, que Él es la fuente espiritual para cada uno de aquellos que creen. Jesús como la vid es la fuente de nuestra vida, es a donde nosotros tenemos que ir siempre. Hermanos, recordemos esto para nosotros mismos. Debemos de permanecer en Él y debemos de ir a Él siempre. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es la fuente de nuestra vida. ¿Entendemos esto? Solamente Jesús es la fuente de nuestra vida. Jesús es la fuente de nuestra salvación. Jesús es la fuente de nuestra sanidad. Jesús es la fuente de nuestro propósito. Si nosotros como seres humanos, como cristianos, podemos atravesar diferentes valles, diferentes desiertos, situaciones en nuestra vida de todo tipo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesús, ir a la fuente, ir a Él siempre, buscarle a Él. Hermano, la solución a todas nuestras heridas, nuestra causa, es Jesús. Sigue siendo Jesús.
Va a seguir siendo Jesús. Siempre va a ser Jesús la solución a toda nuestra causa. Debemos de ir a Cristo. Debemos de permanecer en Él. Él es la fuente de nuestra vida. Dice la Biblia que también Dios es nuestro labrador. Dios es el labrador. Es el que trae la poda. Es quien cuida. Muchas veces nosotros hemos leído esta palabra y vemos que Dios es la persona que está allí arrancando, cortando, quitando, sacando gajo, produciendo muchas veces dolor. Pero Dios, en medio de esta poda, de este proceso de dolor, es quien cuida a toda la vida. Dios, como nuestro labrador, es paciente con cada uno de nosotros. Y Dios interviene cuando tiene que intervenir. Cuando ve que la vid no está saludable porque las ramas están produciendo enfermedad o están causando que no dé fruto, Dios comienza a intervenir. Dios comienza a podar con su paciencia. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios quiere que la vid esté saludable. Dios quiere que nosotros podamos tener esa salud espiritual para que podamos creer en Él, para que podamos confiar plenamente en Él. La poda sin duda que es un proceso, y es un proceso doloroso que muchas veces nosotros experimentamos como hijos de Dios. Muchas veces Dios corta cosas de nuestra vida y eso produce dolor. Y eso es un proceso. Pero déjame decirte una cosa, es necesario para mantener una salud espiritual. Muchas de las cosas que Dios arranca de tu vida son necesarias para que puedas funcionar mejor, para que puedas cumplir con el plan de Dios, para que puedas ser la hija o el hijo que Dios espera. Siempre la corrección al principio no es lo mejor, humanamente hablando, pero Dios ya conoce todas las cosas. Dios ve el resultado final. Y saben que en medio de esta poda, en medio de este proceso que es necesario, lo que yo veo de Dios es expresando amor. Porque si Dios no corta cosas en nuestra vida, toda la vida se enferma y toda la vida va camino a la destrucción, camino a la perdición. Es por eso que detrás de este proceso de poda hay amor de parte de Dios. Pero saben, en medio de este proceso doloroso debemos de permanecer en Él. Debemos de permanecer en Cristo. La poda en nuestra vida produce fruto. Aunque al principio nosotros solamente veamos dolor. Aunque al principio muchas veces nos cueste aceptar cosas en nuestra vida. A nadie le gusta atravesar momentos difíciles. Pero es en medio de esos momentos difíciles donde Dios está arrancando cosas de nuestra vida. Donde Dios comienza a pulir áreas en nosotros. Donde el Señor nos enseña paciencia. Donde Dios nos pone amor para poder compartir. Donde el Señor comienza a pulir cada área de nuestra vida. El labrador sabe de lo que tenemos necesidad. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce nuestra vida. Y es por eso que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios tiene cuidado de ti. Pero saben, nosotros tenemos que permanecer en Él. Aunque ese proceso sea doloroso en nuestra vida, el resultado será glorioso. El resultado será lo que Dios ha planificado sobre tu vida. La Biblia aquí en estos 10 versículos, por lo menos 3 o 4 veces, Dios nos insta a permanecer en Él. Hay una relación muy íntima entre la vid y el labrador. La labor y la responsabilidad del labrador que es Dios es mantener el viñedo saludable. Y para que esto suceda, muchas veces van a suceder cosas
en nuestras vidas. Para que esto suceda, muchas veces el labrador va a tener que tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones van a causar dolor en nosotros, porque vamos a tener que atravesar procesos. Primera de Pedro capítulo 1 habla de que el oro es refinado por fuego y que nuestra fe es refinada por fuego. Y saben, hermano, a nadie le gusta pasar por ese tiempo de fuego, de purificación, de poda. A nadie le gusta atravesar esos tiempos difíciles. Pero qué necesarios son para nuestra vida. Si el labrador que es Dios no toma decisiones a tiempo, vamos camino a la destrucción. Pero detrás de ese proceso está el amor de Dios. Está el amor de Dios expresándose en cada una de nuestras decisiones. Muchas veces nosotros no entendemos como seres humanos por qué atravesar procesos en nuestra vida. Pero todos esos procesos es para el bienestar de aquellos que lo atraviesan. Y la responsabilidad de Dios es que cada uno de sus hijos estén saludables. Que cada área de nuestra vida pueda tener esa salud que Dios espera. Él es el responsable de podar cada rama que no está llevando fruto, cada rama que está enferma. Muchas veces nosotros, cuando atravesamos momentos difíciles, como no entendemos, pensamos que puede ser un ataque del enemigo. Pero saben, muchas veces puede ser un ataque del enemigo. Pero muchas de las veces también pueden ser consecuencia de nuestras malas decisiones. Y muchas de esas veces también es Dios podando tu vida. Es Dios poniéndote en procesos. Nunca vas a ver al Dios de los milagros si no atravesaste por una situación difícil. ¿Cómo podés saber que Dios suple si no atravesás por la necesidad y la escasez? ¿Cómo podés conocer al Dios que sana si no atravesás por una enfermedad? ¿Cómo le vas a decir a otro que tu Dios es el Dios todopoderoso si tu vida no ha sido puesta a prueba? Pero déjame decirte una cosa, la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre me habla de proceso, siempre me habla de poda, me habla de diferentes situaciones que los seres humanos van a atravesar, que los hijos de Dios no están libres de todas esas situaciones. No podemos hablar de algo con autoridad si no lo hemos atravesado. Y muchas veces Dios pone a prueba tu vida, pone a prueba tu fe. Es la obra de Dios en tu vida. Es la poda del Padre en tu corazón. El trabajo y la función de Dios, dice el versículo 2, que Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más frutos. Y aquí hay dos palabras que llaman mi atención en el versículo 2. Por un lado dice que Él corta y por un lado Él dice que poda. Y saben que la palabra cortar aquí es quitar, es podar, pero también es levantar. Y los estudiosos de la Biblia dicen que lo mejor que a lo que se refiere este corte es a levantar. Y la idea de levantar la planta, la rama, ¿saben para qué es? Para darle más tiempo a esa rama, a ese gajo, para que se recupere. El labrador comienza a ver la vid y comienza a ver que una rama se está enfermando, que hay cositas que vinieron sobre esa rama, que están provocando enfermedad. Hay hongos que están trayendo enfermedad a esa vid.
¿Y saben qué hace el Padre? No lo corta de una, lo levanta, le da aire, lo arregla. ¿Para qué? Le da tiempo a la recuperación. Si esa rama responde bien, no es cortada, no es quitada de la vid. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, con paciencia. Cuando nosotros estamos allí atravesando momentos difíciles y muchas veces por nuestra propia causa. Hemos tomado malas decisiones y allí estamos enfermos. Dios viene con su paciencia a levantar nuestra vida, a cuidarnos. ¿Para qué? Para que nos recuperemos, para no quitarnos de la vida, para no cortarnos, para ser la rama saludable que Él quiere que seamos. Dios no viene de primera y te corta, sino que Él te da tiempo para que te recuperes. Y allí vemos la paciencia y el amor de Dios trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, quitando cosas que muchas veces nos alejan de Él, quitando cosas que muchas veces no nos permite que nosotros podamos vivir el propósito de Dios. Hermano, Dios tiene un propósito contigo. Dios te miró, Dios te eligió, Dios te llamó, Dios está contigo, Dios camina contigo. Él tiene un propósito para ti. Pero cuando ve que no estás saludable, Él viene para levantarte, viene para sostenerte, viene para darte aire para que te recuperes. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que tiene paciencia, pero también hay un tiempo para todo. Dios es un Dios de justicia también, que cuando ve que la rama no se puede recuperar, para no perder toda la vida, la corta. Pero también dice la Biblia que Dios poda. ¿Y qué significa esto? Que Dios limpia y que Dios purifica la vid. La limpieza remueve todas las impurezas que puedan haber en esas ramas. El Señor viene para limpiar, para purificar. Su Espíritu Santo viene para remover cosas en nuestras vidas. Quizás nosotros hoy estamos atravesando un proceso y quizás no entendés lo que estás pasando. Pero quizás es Dios poniendo su mano y limpiando cosas en tu vida, purificando tu corazón, removiendo impurezas que hacen que no puedas crecer, que no puedas madurar espiritualmente, que no puedas creer lo que Él quiere que vos creas. Y esta limpieza es para traer crecimiento a tu vida, para traer crecimiento espiritual. Pero si Él no comienza a limpiar, si Él no comienza a purificar, nunca vas a poder crecer en Dios. Es por eso que el labrador sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Pero mientras suceden todas estas cosas, nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Cristo. La limpieza del Señor es sobre aquellas cosas que son innecesarias en nuestra vida. Muchas veces corremos de un lado para el otro y muchas veces hacemos muchas cosas, como yo le hablaba el día viernes, y tratamos de servirle a uno y al otro, y tratamos de servir a Dios, y tratamos de hacer cosas, y se nos va el día. Y muchas veces son cosas innecesarias, y nos olvidamos de ir a la fuente, que es Dios. Nos olvidamos de lo más importante, que es ir a la presencia de Dios. No podemos confundirnos. Hay cosas que muchas veces hacemos que son innecesarias. No podemos confundirnos. Debemos de tener claro qué es lo más importante en nuestra vida. Muchas veces el correr de un lado para el otro, lo único que trae es agotamiento, preocupación, ansiedad, confusión. Pero saben, hermanos, yo les voy a decir algo.
Nadie que fue a la presencia de Dios salió preocupado. ¿Usted ha visto a alguien que fue a la presencia de Dios y que salió preocupado? ¿Usted ha visto a alguien que haya ido a los pies del Señor y que haya salido confundido? Pero saben, muchas veces nosotros hacemos cosas innecesarias. Caminamos, corremos, entre comillas, servimos. Pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que es estar con Jesús. No hay cosa más importante que estar con Dios, que permanecer en Cristo. No hay cosa más importante. Tenemos que servir, tenemos que ayudar, tenemos que extenderle la mano al necesitado. Pero no te olvides de buscar a Dios. No te olvides de buscar a Dios. No permitas que tu día comience sin Dios. No permita que tu día termine sin Dios. Al levantarte y al acostarte, que puedas ir a la fuente inagotable que es Jesús en nuestra vida. Podemos hacer de todo. Dios nos ha dado 24 horas, 7 días a la semana. Nos ha dado tiempo suficiente. Pero no te dejes llevar por las cosas innecesarias. Busquemos a Dios. Apartemos un tiempo para estar con el Señor. Permanezcamos en Cristo. A pesar de todas las situaciones que puedan venir sobre tu vida, permanece en Dios. Hermano, es con Dios las cosas. Sin Dios no hay nada. El versículo 5 lo afirma y dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Muchos de aquellos cuando nos hemos apartado del Señor y hemos dejado de lado la comunión con Dios, nos damos cuenta que tenemos que volver a la fuente, que tenemos que volver a Dios. Muchos de ustedes quizás en otro tiempo, apartados de Dios, estaban de una y de otra manera, pero han experimentado el amor de Dios y el cambio en su vida y se dan cuenta que es con Cristo, que es con Él que se sale adelante, que no podemos vivir sin el Señor. Pero el Señor trae sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, esa limpieza y esa purificación que necesitamos. La purificación te hace más fuerte en Dios y también te hace más fértil, más productivo. Si Dios está purificando tu vida, si Dios está limpiando tu vida, si Dios está arrancando cosas en tu mente y en tu corazón, es para hacerte más productivo. Quiera Dios en esta mañana que el Señor pueda arrancar cosas de nuestra vida. Que muchas cosas del pasado ya no tengan injerencia en mi vida. Quiera Dios que el Señor pueda arrancar el dolor que tenés en tu corazón. Quiera el Señor que en esta mañana pueda llevarse la angustia que pueda haber en nuestra vida. Hermanos, necesitamos que el labrador venga sobre nosotros y que el labrador venga para llevarse esas cosas que nos están produciendo frutos en nuestra vida. Es necesario para que podamos vivir la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida en victoria. Y esta victoria no es que vas a estar libre de aflicción, sino que es una victoria porque Él es victorioso. Ahora nosotros somos victoriosos. Y esta victoria es confiar en Dios a pesar de todas las cosas. Es confiar en Dios en medio de la tormenta. Quiera el Señor ayudarnos, que en esta mañana el Espíritu Santo pueda arrancar esas cosas que no te dejan avanzar. Esas cosas que muchas veces nos detienen. Pero saben, el podador está. Dios está en nuestra vida. Él está en nuestro corazón. El Espíritu Santo está. Y cuando Él está, Él viene para llevarse esas cosas que no te hacen productivo. Debemos de permanecer en Cristo.
Debemos de permanecer en la vid. No hay otra forma. Nuestro lugar seguro siempre va a ser Dios. Nuestro lugar seguro siempre va a ser Cristo. Si vos ves que te estás deteniendo en el camino, que hay cosas que te han detenido, si ves que hay cosas que te han estancado, en esta mañana decirle al Señor, Señor, yo necesito que te lleves esto, que me purifiques, que me limpies. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Y no solamente para traerte promesas. El Espíritu Santo habla a tu corazón para corregirte, para purificarte, para limpiarte. El Espíritu Santo no solamente viene con ese poder, con ese fuego sobre tu vida, sino que el Espíritu Santo viene para limpiar y purificar. ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero para cumplir ese propósito, Él debe limpiarnos, Él debe purificarnos. Porque Dios anhela una iglesia que se presente delante de Él, una iglesia quebrantada, humillada a sus pies, reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo que somos incapaces muchas veces de lograr ciertas cosas, pero es Dios en nosotros, es Él obrando en tu vida. Hermano, muchos de nosotros hemos visto milagros, hemos visto al Dios de los milagros. Hemos visto cómo Dios ha hecho cosas poderosas en otras personas. Dios nos ha demostrado de una y de muchas maneras que Él sigue estando. Pero es necesario permanecer en Cristo, permanecer en Él, permanecer en la palabra de Dios, buscarle a Él cada día. Que tu día pueda comenzar con Dios y que tu día pueda culminar con Dios. En el medio pueden pasar muchas cosas, pero si tu día comienza con Dios y si tu día termina con Dios, déjame decirte que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos mientras vivas en Cristo Jesús. Eso lo dice su palabra. Y cuando nosotros lo hacemos, la palabra de Dios se cumple en nosotros. Hermano, esto es convicción, es fe en Jesús, no es misticismo, no es declarar la palabra de Dios por declarar, es creerla en nuestro corazón, es abrazar la promesa, es no soltarte de la palabra de Dios, es permitir que Dios sobre en tu vida, es creer por tu familia. Es declarar con convicción que tu casa le pertenece a Dios, que tu familia le pertenece a Cristo. Debemos de permanecer en Él. Yo creo que el llamado más importante que tiene la iglesia es permanecer en Cristo. Porque nosotros sabemos que nuestra única fuente segura se llama Jesús. Siempre se va a llamar Jesús. Y yo creo que este mensaje es un mensaje claro. Es un mensaje que no hay que darle muchas vueltas. El Señor quiere traer crecimiento espiritual sobre tu vida. Quiere que dependas de Él. Quiere que le permitas que Él te purifique, te santifique. Quiere que tú y yo podamos dar frutos que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. Que otras personas puedan ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, somos esa obra de Dios que el Señor va limpiando, purificando y sus frutos se van manifestando en nuestras vidas. El amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad de Dios, la fe, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio.
Aunque la poda, aunque el proceso sea grande y doloroso, hay solamente un llamado en esta mañana y es a permanecer en Cristo. Hay solamente un secreto en esta palabra, un secreto que ya está revelado y el secreto es permanecer en Cristo, permanecer en Él. Si queremos caminar y vivir en victoria, el secreto es permanecer en Cristo. Si queremos ver la victoria de parte de Dios sobre nuestra vida, sobre todo lo que hagamos, sobre nuestra familia, el secreto siempre va a ser permanecer en Dios. Y lo glorioso de permanecer en Él es que Él siempre nos enseña el camino y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Porque un cristiano que permanece en Cristo, el Señor está obrando constantemente en su vida. El Espíritu Santo lo está dirigiendo. El Espíritu Santo es quien gobierna nuestra vida. Y cuando nosotros permanecemos en Él, Él nos ayuda a tomar decisiones. Hermano, nosotros somos limitados como seres humanos. No sabemos lo que va a acontecer mañana. Pero Dios en nosotros, es Él trabajando en nuestras vidas. Es Él trabajando en nuestro corazón. Cuando yo digo que permanezco en Cristo, es cuando yo cultivo una relación íntima con Él, una relación de amistad. Y esta relación es activa, es todos los días, es todos los días. Cada día yo debo de ir a la presencia de Dios. El llamado a permanecer en Cristo es tener una relación íntima, activa con el Señor. Si yo permanezco en Cristo, voy a permanecer en su palabra. Voy a permanecer en la enseñanza de su palabra. La palabra de Dios va a comenzar a moldear mi vida. La palabra de Dios va a comenzar a transformar mi corazón. Si soy una persona negativa, el Señor va a poner fe en mi corazón. Si soy una persona que muchas veces no hablo con mucha esperanza, el Señor va a cambiar ese vocabulario y vas a comenzar a declarar por fe en tu corazón. Si sos una persona que estás apagada, el Espíritu Santo va a venir y va a soplar vida sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que causa eso en nuestras vidas. Y en esta mañana el llamado es a permanecer en Cristo. Y cuando nosotros permanecemos en Él, la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestra vida. La palabra de Dios comienza a quitar todo lo que nos sirve. La palabra de Dios trae esa comunión con Cristo. Comenzamos a conocerle más. Y cuanto más le conocemos, más creemos. Y cuanto más le conocemos, más confiamos. Y cuanto más le conocemos, más vemos su gloria. Es por eso que debemos de permanecer en Él, porque no hay otra forma. La vid está saludable si permanece en Dios. Las ramas están saludables si permanecen en la vid que es Cristo. Y la vid siempre va a permanecer en Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Dios quiere que nosotros seamos el hombre y la mujer que Él ha diseñado. Hermano, Dios no te creó para sobrevivir en esta tierra. Dios te creó para que vivas con propósito. Dios diseñó tu vida y la diseñó con un propósito. Hay un propósito del cielo sobre tu vida. Y si aún no lo has conocido, es momento de permanecer, de buscar en Dios, de que Él se manifieste a tu vida, de que Él pueda producir frutos en ti. Pero es imprescindible permanecer en Cristo, porque todos aquellos que permanecemos en Él, vamos a dar el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Vamos a bendecir a otros. Vamos a correr, pero ahora en su voluntad.
Vamos a manejar nuestro tiempo en su voluntad. Vamos a apartar tiempo para estar con Él. Vamos a priorizar estar con Jesús antes que las cosas innecesarias de la vida. Y esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Esto es un llamado a que debemos de priorizar nuestra comunión con Dios, el estar con Él, el hablar con Él cuando nos levantamos, el agradecerle. Hermano, el orar por nuestras necesidades. Muchas veces tenemos una necesidad. ¿Y cuál es? ¿Cómo actuamos frente a ella? Si nosotros permanecemos en Cristo y tenemos una necesidad, la vamos a llevar a Jesús. La vamos a presentar delante de Él. Y después, como seres pensantes y responsables, quizás busquemos otras opciones, pero vamos a estar confiando en el Dios de lo imposible. Vamos a esperar en Él. Vamos a descansar en Él. Pero esto solamente pasará si yo permanezco en Cristo. Y en esta mañana el llamado es a permanecer en Cristo. Y quiero recitar lo que dice el versículo 5 de Juan 15. Dice que ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Hermano, el secreto está en permanecer en Cristo. Tus necesidades serán concedidas cuando permaneces en Él. Cuando estamos en Cristo, cuando vivimos en Cristo, cuando caminamos con Él, cuando Él es todo para nosotros. La palabra de Dios, el versículo 7, lo afirma. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y en esta mañana yo quiero orar para terminar. Este es el pan.